Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno más de nuestros miércoles para la igualdad. ¿Qué les parece? Después de tanto tiempo, aquí estoy nuevamente acompañándoles en este espacio tan importante y tan generoso de la SIGU, un espacio hecho para ustedes, las y los estudiantes de nuestra universidad. Un espacio que hoy nos va a revelar un proyecto maravilloso que tenemos en la UNAM. Van a ver, se trata de un proyecto de internacionalización que nos va a permitir trabajar, vincularnos, crear programas con colegas y con estudiantes del resto del mundo, pero sin movernos de nuestra aula. Se va a mover la imaginación, se va a mover la creatividad y se van a mover esas redes de conocimiento que se crean en comunidad. Para hablar de esto, de los famosos COIL, tenemos unas invitadísimas de lujo que voy a ir presentando. Fíjense qué maravilla. Tenemos con nosotras a la maestra Dolores González Casanova, quien es subdirectora de Enlace Institucional en la DGESI. Bienvenida, maestra Dolores. Gracias, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos acompaña también la doctora Guadalupe Vadillo, que es directora de Bachillerato a Distancia y MOOC en la Cuayet. Bienvenida, doctora. Mil gracias, Sandra. Y tenemos también a mi tocaya, la maestra Sandra Centeno, quien es responsable de internacionalización de la Facultad de Química. Bienvenida, Sandra. Hola, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Gracias. Nos acompaña también la maestra Trilce Fabiola Ovilla Bueno, quien es coordinadora de asuntos multidisciplinarios e internacionales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a ti y a todos tus siguientes en este espacio tan importante que seguimos todas y todos y todes los miércoles a través de su transmisión en Facebook. Muchas gracias, Trilce. Y no se crean que no va a haber estudiantes, por supuesto que sí. Nos acompaña Ishel Amairani Gutiérrez Sánchez y ella es alumna de psicología en la FES Acatlán con una experiencia maravillosa dentro de los COIL y además escucharemos testimonios y veremos algunos videos de gente que ya ha disfrutado de esta estrategia maravillosa en el intercambio virtual, que es además, y eso nos importa muchísimo desde la SIGU, una estrategia para fortalecer la igualdad de género. Pero yo ya le doy la palabra a quienes conocen realmente este proyecto. Empiezo invitándola a la maestra Dolores González Casanova para que nos cuente qué es esto de los COIL. Por favor, Dolores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos, a todes. Agradecemos mucho la invitación a hablar en este programa de miércoles para la igualdad de un ejemplo de internacionalización en casa que se puede tener desde la UNAM, que es el aprendizaje de colaboración internacional en línea, mejor conocido como COIL por sus siglas en inglés. ¿Qué significa COIL? Bueno, les presento aquí en esta lámina un resumen de a qué nos referimos con COIL. Pero básicamente son actividades académicas que tienen valor en créditos, en las que participan al menos 2 profesores de 2 universidades en diferentes países que colaboran juntas, desde diseñar e implementar hasta implementar el programa académico. Y coinciden durante este aprendizaje, esta enseñanza-aprendizaje, 2 grupos de estudiantes donde alumnas y alumnos de las 2 universidades aprenden mediante el trabajo colaborativo en un entorno virtual. Entonces,
¿cuál es la ventaja de participar en estos cursos? Bueno, uno, se fomentan intercambios entre profesoras y estudiantes de universidades de países diferentes. Se promueve la colaboración entre instituciones de educación superior de diferentes países, se promueve el desarrollo de contenidos académicos internacionales y el desarrollo de competencias interculturales de alumnas en entornos de aprendizaje multiculturales. Estas son características que suceden también cuando se realiza un programa de movilidad estudiantil. Pero en este caso, a través de las herramientas que tenemos electrónicas, no hace falta moverse, ir a otra parte, sino que desde casa, desde la universidad, podemos tener esta experiencia de internacionalización. Y esto hace que un número mucho mayor de participantes puedan conseguir esta experiencia. En el caso particular de las alumnas, también facilita el que puedan estar desde su casa atendiendo cursos que de otra manera sería muy difícil incluso tenerlos en el propio país de manera presencial. ¿Y cómo es esto? Profesores y profesoras de 2 universidades, en la UNAM de una entidad académica, con profesoras de otra universidad extranjera, que tienen ya una materia en la que tienen alumnas y alumnos inscritos, se reúnen para diseñar un espacio que puede ser de todo el semestre o de solamente una unidad del semestre en el que coinciden. Y en esta coincidencia pueden tratar un tema en específico o todos los temas del semestre, pero lo que es muy importante es que la interacción se dé también entre el alumnado de las 2 universidades y se produzca un trabajo colaborativo de todos los alumnos, que puede ser en equipos, y además la calificación la da cada una de las docentes en su propia universidad, en su propia entidad académica, en su propia carrera y en su propia materia. Todo el trabajo es en línea. Entonces, bueno, estos son en términos generales lo que sería un COI. 2 universidades, 2 profesores, 2 grupos de alumnas trabajando juntas en colaboración para generar conocimiento y para lograr el aprendizaje de una manera también multicultural. Sería básicamente esto lo que tendría que decir ahorita sobre lo que son los COIs. Muchísimas gracias, Dolores, por esta explicación que nos deja bastante claro el tema de los COI y sobre todo quizás subrayar que es una experiencia que se lleva a cabo en otros países del mundo desde hace tiempo y que estamos iniciando de alguna manera en la UNAM y eso nos coloca a nivel internacional en un lugar muy importante. No nos olvidemos el papel que tiene nuestra universidad, sobre todo a nivel continental, y la cantidad de solicitudes de universidades de fuera de México que están interesadas en hacer COIL, cursos COIL con la UNAM, ¿no? Eso me parece importantísimo. Antes de darle la palabra a Guadalupe Vadillo, yo quisiera leer un par de preguntas que les hacemos a ustedes, nuestra muy querida audiencia de Miércoles para la Igualdad, para que pues vayan pensando esas respuestas y en función de esas respuestas vemos cómo podemos ayudar desde este grupo de conocedoras de estos cursos colaborativos en línea para que ustedes se entusiasmen tanto como lo estamos nosotras. Ya van a ver cómo va creciendo ese entusiasmo. Las preguntas son las siguientes. Tenemos una primera pregunta que es:
¿qué te ha impedido tener una experiencia de aprendizaje en alguna universidad del extranjero? Yo tengo mis propias respuestas, porque pasé las mismas situaciones que seguramente muchas y muchos de ustedes. ¿Qué te ha impedido entonces tener una experiencia de aprendizaje en alguna universidad del extranjero? Y la segunda pregunta es, ¿de qué tema, sobre qué tema te gustaría que se diseñara un COIL en tu escuela o facultad? ¿Sobre qué tema te gustaría que se diseñara un COIL en tu escuela o facultad? Y más adelante iremos leyendo las respuestas que ustedes nos hagan llegar. Ahora sí, ya le dejo la palabra a Guadalupe Vadillo para que nos cuente un poquito más sobre estos cursos. Adelante, Lupita, por favor. Mil gracias, Sandra. Pues la verdad es muy emocionante estar aquí con este público maravilloso y seguro va a haber pues mucho entusiasmo porque estudiar en conjunto con docentes de otros países, con estudiantes de otros países y sobre todo tener esta experiencia multicultural, pues es algo fantástico. Es algo que nos va a enriquecer de por vida y seguramente va incluso a generar relaciones de amistad con gente de otras latitudes que nos van a estar abriendo el panorama hacia la diversidad. Y pues a mí me toca compartirles el sitio web que hemos creado, que tiene pues el URL más fácil del mundo, coil.unam.mx. O sea, está muy sencillo recordar cuando queremos viajar por este sitio, coil.unam.mx. Y entonces aquí vamos a ir viendo qué es un COIL, que esto pues es una especie de síntesis de lo que nos hizo favor de comentar la maestra González Casanova. También tenemos un boletín que nos permite ir viendo pues cosas muy específicas ya de cómo se hace un COIL, qué tipo de experiencias genera, qué tipo de ventajas tiene. Hay reseñas, hay eventos que se promueven, en fin, hay un montón de información y hay también acceso a los números previos. Por otro lado, tenemos muchos recursos sobre COIL, tanto artículos como libros, infografías y otro tipo de documentos que nos permiten entender qué son, cómo se hacen, cómo se disfrutan más, qué retos tienen y qué soluciones hay para esos retos. Entonces, esperamos que este sea un sitio de mucha frecuencia en sus visitas. Y aquí tenemos la Comisión COIL, que somos este grupo de 12 personas que estamos a sus órdenes siempre para todo. Pero yo no me quiero ir sin compartirles al menos un testimonio de uno de nuestros alumnos que tuvo una experiencia increíble haciendo un COIL. Se los voy a proyectar en este momento. Buenas tardes, mi nombre es Misael Vera Santana. Yo soy egresado de la Facultad de Artes y Diseño de la carrera de Diseño y Comunicación Visual. Yo tomé el curso de COIL de Diseño y Creación de Videojuegos con la Universidad de Artes de Lucca de Bélgica. Y pues la experiencia fue muy padre porque yo no tuve la oportunidad de hacer intercambio y esta experiencia fue una experiencia cercana a lo que es un intercambio intercultural, practicar idiomas también, porque un obstáculo que tuve fue precisamente el idioma. Mi inglés pues no es muy bueno que digamos, pero ahí durante el curso pues sí tuve que ingeniármelas. También me ayudó a practicar mucho mi idioma. El curso estuvo padre también porque al ser un tema de videojuegos, algo que a mí me interesa, pues hizo muy enriquecedora la experiencia, sobre todo cómo es la creación, el proceso creativo en Bélgica y contrastarlo con México. El curso fue de un semestre, pero nosotros
lo extendimos a 2 semestres y terminamos con un evento presencial en Puebla. Y pues sí, tuvo sus retos, pero también tuvo sus beneficios. Y pues nosotros trabajamos principalmente por la plataforma de Discord. Y al final también fue un poco complicado el ponernos de acuerdo porque en ese tiempo estábamos nosotros en pandemia. Entonces toda esta cuestión de horarios sí fue un poco complicada, pero al final creo que se logró algo bueno. Me permitió conocer ese proceso creativo en el diseño de videojuegos y pues si tuviera la oportunidad sí lo repetiría. Como vemos, es una experiencia súper interesante que deja mucho. Imagínense cuál de nuestros alumnos nos dice, yo quiero en lugar de un semestre tener 2 de tu curso. O sea, es algo maravilloso pensar que incluso hubo un viaje de muchos, un viaje de un grupo muy nutrido de estudiantes belgas aquí a Puebla para que se conocieran presencialmente. Y este intercambio de culturas, de formas de ver la vida, de perspectivas de vida, pues nos enriquece siempre muchísimo. Quiero mencionar también que tenemos un canal de YouTube de coil.unam.mx y nos encantará que puedan suscribirse al canal. Mil gracias, Sandra. Al contrario, Lupita, sí, escuchar además el testimonio creo que siempre ayuda, ¿no? Tener la experiencia de primera mano. Y entonces sumo una pregunta más. Si alguna de las personas que nos está escuchando ya ha participado en un curso COIL, que nos lo cuente, por favor, que nos mande por escrito y aquí leeremos su nombre y su experiencia. Yo le paso nuevamente la palabra a la maestra Dolores González Casanova, porque esto no se termina aquí. Adelante, por favor, Dolores. Gracias. Retomando lo que dijo la doctora Vadillo, estos cursos no pretenden tampoco sustituir la movilidad del todo, porque muchas veces al contrario, la promueven, la impulsan. Cuando un grupo ha estado compartido por estudiantes de la UNAM con estudiantes de otra universidad, hay el interés de conocerse, hay el interés de saber más sobre el otro, sobre la otra, sobre su país, sobre sus costumbres. Entonces, como en el caso de este curso que se hizo con Luca de Bélgica, hubo la posibilidad de que un grupo viniera a compartir con los participantes de la UNAM y tener un curso corto presencial en México. Y eso también se ha promovido con otro tipo de cursos. Yo quisiera mencionar también el papel de la DGESI para impulsar estos cursos. Generalmente nosotros lo que hacemos desde aquí, desde la DGESI, es vincular a instituciones de educación superior extranjeras que tienen interés en colaborar con la UNAM, con las entidades académicas, las escuelas, las facultades, a veces los centros o institutos, cuando se trata de posgrado, y eso lo hacemos a través de los responsables de internacionalización que forman parte de una red conocida como RURI. Aquí tenemos ejemplo con dos representantes, la representante de la Facultad de Química, Sandra Centeno, y la de la Facultad de Derecho, la maestra, la doctora Trilce Ovilla. Entonces, bueno, yo creo que le damos la palabra, si estás de acuerdo, Sandra, a tu tocaya Sandra Centeno. Claro que sí, muchas gracias por la amable presentación y pues hola a todas y a todos quienes nos están viendo, escuchando, si están a media clase y nos están escuchando, pónganle atención a su clase y después regresan a este video. Total, va a quedar grabado, no se preocupen, pero pues agradecemos mucho la oportunidad porque tal cual como comenta Dolores, hay muchas formas de iniciar este tipo de cursos colaborativos de aprendizaje en línea. Uno de los más frecuentes es cuando en algún momento, teniendo la experiencia aquí en Facultad de Química, en algún momento nuestros académicos y académicas viajan por el mundo, ya sea a nivel de posgrado,
trabajando, ya sea haciendo alguna estancia de investigación, y entonces conocen a gente de otros lugares donde pues al final del día nuestros académicos y académicas se regresan a nuestra facultad, pero queda ese vínculo y ese interés de hacer algo en conjunto. Particularmente ese interés fue lo que detonó algunos de los ejemplos que en nuestra facultad tenemos del desarrollo de COILS. Uno de los más, que más éxito tuvieron fueron la colaboración que existe entre nuestra facultad y la Universidad de Santiago de Chile. Particularmente nuestra académica, la doctora Berenice Ovalle, ha tenido dos experiencias muy exitosas con la Universidad de Santiago de Chile. Una que sucedió para alumnos y alumnas que están llevando aquí en la Facultad de Química la asignatura de farmacología, y la más reciente tiene que ver con la asignatura de toxicología. Pues para quienes no estén muy familiarizados con el tema, la toxicología básicamente se trata de entender cuáles son las relaciones, así como nosotros en nuestra vida diaria cotidiana decimos nuestras relaciones tóxicas, pues así lo mismo, pero con fármacos, con contaminantes o con cualquier otra sustancia que exista en nuestro ambiente. Entonces, particularmente este COI tuvo distintos niveles que se me hacen súper interesantes para que ustedes los conozcan y vean qué tan diverso puede llegar a ser la temática que se puede tratar en los cursos de la metodología de COI. Particularmente en esta, pues al ser toxicología, lo que nos interesa es toxicología, pero particularmente de fármacos. Esos fármacos que a veces, pues nosotros, pues por no saber, dejamos o tiramos a la basura, o qué pasa que cuando nos tomamos unos fármacos y pues no voy a entrar en más detalles, pero algunos los eliminamos por la orina. ¿Qué pasa con esos fármacos que están en la orina? Eventualmente van a llegar al agua ambiental. Entonces, toda esa parte ambiental de la toxicología de fármacos fue lo que se abordó de manera colaborativa entre la Universidad de Santiago de Chile y aquí la Facultad de Química en la UNAM. La parte interesante también de este curso es que participaron 3 entidades. No solamente fue nuestra asignatura en la facultad, sino que fueron 2 profesoras con grupos distintos en Santiago de Chile. La ventaja que tuvo este curso colaborativo es que fueron distintas actividades, se llevó a cabo al final un video donde se hizo una especie de noticiero donde empezaron a decir cuáles fueron sus hallazgos y la diferencia que había entre la información de cómo se hace el seguimiento de ese tipo de toxicidad, ecotoxicidad en Santiago de Chile versus lo que nosotros tenemos aquí en México. Entonces, no solamente es la parte de convivir, como bien mencionaban mis compañeras anteriores, la interculturalidad, la multiculturalidad, sino también en esta parte un poco más legal, un poco más formativo con nuestras profesiones, cómo se puede atender un mismo problema desde distintas perspectivas. Particularmente de nos emociona mucho que estos grupos que participaron en este COIL están participando adicionalmente en una convocatoria a nivel federal de México para poder lograr tener fondos y que se pueda hacer más o menos lo mismo que vieron con el testimonio de hacer una sesión presencial con los alumnos de Costa Rica, pero ahora aquí en México, y esperemos, pongamos todos changuitos para que podamos tener ese apoyo económico para hacer la movilidad presencial. Pero como bien decían, la movilidad presencial pues implica costos, implica bastantes trámites que se tienen que hacer y que no todas ni todos estamos en las posibilidades de poder realizarlo. Y si bien es cierto, algunas entidades académicas, la Fundación UNAM, la de GESI, busca tratar de conseguir los medios para poder llevar a la mayoría de las personas a una movilidad presencial, pues la realidad, al menos en los números que nosotros tenemos en Facultad de Química, es que beneficiamos, por más que queramos, solamente a menos del 1% de nuestras poblaciones. Por eso esta metodología de COIL es tan importante, porque hace posible la horizontalidad del conocimiento, que no solamente aquellas personas que pues por ciertas características, tanto académicas como documentales, logran concretar una movilidad presencial, sino también para todas aquellas personas que por distintas circunstancias, que también estaremos muy contentos y contentas de poder ver sus respuestas respecto a esa primera pregunta de qué es lo que nos ha podido impedir hacer una movilidad presencial, pues eso, tener estrategias fomentadas a nivel institucional, no solamente como esfuerzos independientes, sino ya todos unidos en una misma red y jalando para el mismo objetivo,
objetivo, que es esta, entre muchas otras cosas, la horizontalidad del conocimiento. Y por eso nada más para completar mi participación y ya poder cederle la palabra a la maestra Trilce, quisiera comentarles también otro proyecto que estamos por ahí cocinando aquí en Facultad de Química, que tiene que ver con, pues hasta ahorita hemos estado hablando de que nosotros como universidad, como institución de educación superior, nos vinculamos con otra institución de educación superior, pero no necesariamente tiene que ser así. Justamente este proyecto que estamos cocinando con Costa Rica, ahora con Costa Rica, tiene que ver con un Instituto Nacional de Aprendizaje, que es un centro oficial, un centro del gobierno de Costa Rica para profesionalizar a sus ciudadanos que no tengan una educación superior o que sí la tengan, pero quieren aplicar o tener nuevas habilidades mediante cursos específicos. Entonces, en este sentido, el que estamos trabajando tiene que ver con vincular a la población económicamente activa, trabajadora de Costa Rica, que tiene toda la experiencia del mundo en el área en específico en la que estamos planteando, con nuestros alumnos y alumnas de la Facultad de Química que pueden tener muchísimos conocimientos, pero tienen cero de experiencia profesional. Entonces, en ese sentido, no solamente estamos, como les decía, haciendo que tengan la experiencia multicultural, intercultural, sino también la horizontalidad del conocimiento y vinculación de aquellas personas que tienen más experiencia y nuestros alumnos que pueden aportar muchísimo conocimiento, pero se benefician de la experiencia de la contraparte con la que se está planeando este curso. Entonces, pues no me queda más que agradecerles el espacio, la atención y pues seguirles taladrando por ahí un poquito la idea, el post-it mental que se lleven de, ya sea ustedes, pues si son alumnas y alumnos, pues ustedes no pueden hacer el COIL porque como bien decían, tienen que gestionarlo sus profesores, pero sí pueden ir a enchinchar al profesor y decir, quiero hacer un COIL. Entonces, por ahí se los encargamos y ya no los mandan a nosotros. Muchas gracias. Estupendo, querida Sandra Centeno. Sí, sin duda, yo creo que toda la gente que nos está viendo está pensando ya en los profesores y profesoras a quienes se les puede pedir un COIL, que realmente es una experiencia tan enriquecedora como tú la estás planteando. Y Trilce, ¿cómo ha sido tu propia experiencia desde la Facultad de Derecho con los COIL? Sandra, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por permitirme estar en este espacio y por decirme Trilce, porque todo el mundo aquí me da el título de maestra y me empiezo a sentir ya como de otra generación, ¿no? Digo, Sandra es muy joven y me encanta y yo soy una convencida de los cursos COIL, pero después de escuchar a Sandra, soy una enamorada ya de los cursos COIL porque lo ha dicho con tanta pasión que no queda más que sumarse, ¿no? A este esfuerzo compartido, lo cual agradecemos muchísimo todos los que somos universitarios. Y respondiendo a tu pregunta, ahora sí, Sandra Lorenzano, porque ahora sí que entre Sandras te veas, ¿no? Qué afortunada soy. Yo quisiera hablar de la experiencia de la Facultad de Derecho, que ha sido muy provechosa, pero quisiera traer también a la mesa un tema que creo que es fundamental, si me lo permiten. La posibilidad de hacer transversal la perspectiva de género en la implementación de los cursos CORE, ¿no? Y creo que este es el espacio idóneo, pues estamos hablando de miércoles de igualdad, y yo sé que tu auditorio es especialista en la materia, y si no es especialista, cuando menos es interesado, y con eso ya estamos avanzando, ¿no? Para generar un mundo con mayor equidad e igualdad. Pero no hay que olvidar que cuando hablamos de la transversalización de la perspectiva de género en materia educativa, estamos hablando de una herramienta, ¿no? O sea, no es un fin en sí mismo, sino es una forma de lograr alcanzar un objetivo donde las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres sean erradicadas, eliminadas. Y yo me atrevería aquí también a decir, y también me confieso que no soy especialista o no me considero especialista en el tema, ya no hablamos solamente de esta idea binaria de hombres y mujeres, sino de toda la diversidad, ¿no? Es decir, que todos tengamos las mismas oportunidades de acceso a la educación. Y creo que los cursos COIL son una herramienta fundamental, muy importante, que nos permiten abarcar un área de oportunidad que tenemos todos los docentes universitarios. Porque como saben, y lo han dicho mis antecesoras brillantemente, tanto Sandra, Guadalupe como Dolores, a quienes les agradezco su amistad y por eso las tuteo, tenemos que hablar del diseño, de la planificación, de la ejecución, del seguimiento y de la evaluación de los cursos COIL. En el caso de la Facultad de Derecho hemos tenido historias de éxito, afortunadamente. Hemos trabajado ya de forma permanente, y esto también creo que es importante decirlo, con 3 universidades.
y con 3 países, obviamente, con Argentina, con la Universidad de Buenos Aires, con Brasil, con la Universidad Católica de Paraná, y con Paraguay, con la Universidad Autónoma de Encarnación. ¿Y por qué digo que es importante? Porque hicimos un primer curso COIL y la verdad es que nos fue tan bien y los éxitos fueron tantos que ya todos los semestres seguimos repitiendo esos cursos COIL, ¿no? Así como ya casi de cajón. Cambiamos maestros a veces, ¿no? Dependiendo de las asignaturas que tengamos, pero los lazos de colaboración ya quedaron estructurados y no es que los tengamos institucionalizados, pero casi me atrevería yo a decirlo, porque los docentes ya no piensan en planificar su materia a lo largo del semestre, sino incluyen dentro de la misma la intención de un curso COIL o de una parte de un curso COIL, porque como nos explicaba Dolores, y yo los invito igual que Guadalupe a que vean la página de la comisión, ¿no? Que estamos trabajando todo esto, si tienen más dudas, no tiene que ser todo el curso, puede ser, por ejemplo, una materia, un programa específico de una unidad, ¿no? O sea, no tiene que ser todo el semestre, puede ser, por ejemplo, un mes o algún trabajo de colaboración. Pero insisto, ¿qué hemos hecho y qué hemos tenido o que lo tenemos como planteamiento de base siempre en la Facultad de Derecho? La perspectiva de género, ¿no? En la aplicación. Y entonces de entrada siempre buscamos que los maestros sean un hombre y una mujer, como decía Dolores, uno nacional y uno extranjero, ¿no? Que cuando menos haya, ¿no? Que haya esta paridad para cuando generamos el diseño. Que la bibliografía que se utilice también estén autoras, ¿no? De los temas específicos. Yo sé que estas acciones son mínimas, si ustedes lo quieren ver así, amable auditorio, pero créanme que son muy importantes y que nos ayudan a ir haciendo el cambio y a ir visibilizando también el trabajo que hacemos las mujeres. Yo soy de Derecho y en materia de Ciencias Sociales, en mi facultad en concreto, bueno, no en mi facultad, en mi área de trabajo, perdón, ¿no? Debo hacer la corrección, es un campo que laboralmente siempre ha habido una preponderancia masculina. Entonces, las que escribimos, las que damos clase, la verdad es que sí necesitamos de repente el apoyo de visibilizarnos porque somos exactamente, digo, yo me voy a incluir por cuestión de género, pero con las debidas dimensiones, obviamente, somos igualmente inteligentes y valiosas y aportamos a la ciencia jurídica que los hombres. Y esto lo tenemos que hacer en el planteamiento también estratégico de la clase. Las actividades de aprendizaje también deben ir vinculadas para las necesidades y objetivos específicos de generar igualdad entre hombres y mujeres. Y pongo un ejemplo, y ya con esto voy cerrando, porque si no me voy a aventar todo el programa, y como dirían, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Pero soy abogada, ¿qué quieren que les diga? Uno toma la palabra y se sigue. Pero bueno, les decía yo, por ejemplo, en las actividades de aprendizaje, no es el mismo acceso, lamentablemente, aún en ámbitos universitarios, que tenemos las mujeres a medios, ¿no? Electrónicos, llámese internet, llámese computadora, y no solamente por una cuestión de acceso a la famosa brecha, o bueno, que tiene que ver con la famosa brecha digital de género, sino también con los tiempos y las dobles cargas que tenemos en actividades, muchas veces las mujeres, sin contar también, ¿no? Los famosísimos techos de cristal, y bueno, todo un montón de cosas que seguramente Sandra seguirá platicando en sus programas, ¿no? Los subsecuentes miércoles, pero que también tenemos que pensar cuando diseñamos los COIs en estas cosas para que lograr efectivamente que no solamente tengamos una paridad entre los docentes, sino también entre los beneficiarios, ¿no? Justamente de los cursos COIL, de las experiencias, tanto académicas como culturales como sociales, de los estudiantes. Y también tenemos que ver los productos finales y la evaluación que se hace de esos productos finales, porque como bien decía Dolores, los COIL se caracterizan porque tienen una carga académica, ¿no? Tienen un puntaje valorativo según la universidad. En el caso de Derecho hemos logrado obtener, por ejemplo, publicaciones, ¿no? Conjuntas que se han hecho por los estudiantes de las investigaciones que han hecho, y hemos también tratado de que los grupos estén integrados de forma mixta, hombres y mujeres, no solamente grupo de mujeres o no solamente grupo de hombres. Y también, y con esto cierro ya también como un resultado, en la Facultad de Derecho el año pasado, a raíz de la implementación de cursos COIS, logramos generar ahí un trabajo colaborativo con una universidad norteamericana, Boston College, y también debo de agradecer y reconocer el trabajo que hacen las sedes de la UNAM en el extranjero, porque fue lo que nos hizo el contacto respectivo, y logramos hacer un observatorio de derechos humanos para la Redesca, ¿no? Que a lo mejor no es una clase COIL, pero surge, o sea, no es el resultado directo de la clase COIL, pero es como como decía Sandra, para que vean todas las implicaciones profesionales y personales de los lazos que se van gestando al interior de una clase COIL. Entonces, como yo les decía, yo soy una convencida y gracias a Sandra Centeno, una enamorada de los COILs. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Trilce. Y tú colaboras también para que nos enamoremos de los cursos COIL, sin duda. Y fíjense que a mí me gustaría muchísimo escuchar a Ishel Gutiérrez, porque ella tuvo una experiencia genial con una universidad en Ecuador. Ishel es alumna de pedagogía, me equivoqué en la presentación, de pedagogía de la FES Acatlán, y pues nos va a compartir un poco desde la mirada de las y los estudiantes que se asoman a estos cursos COIL. Adelante, Ishel, por favor. Muchas gracias por la palabra. Sí, pues esta experiencia que nosotras y nosotros tuvimos al llevar a cabo este COIL fue una experiencia de intercambio con los y las estudiantes de el ITSCO allá en Ecuador. Y antes de comenzar a contarles un poco más sobre mi experiencia, me gustaría poder compartirles un videíto que justo las y los compañeros de allá de Ecuador nos mandaron para contarnos su experiencia. Perfecto, vemos el video, por favor, si Ruth, nuestra querida Ruth Ruiz, que anda por ahí, nos va a apoyar para poder verlo. Un gusto inmenso. Soy Frixia Mendoza, directora de la carrera de Gestión del Talento Humano, representante del Instituto Cordillera con la UNAM, Universidad Autónoma de México. Ha sido muy gratificante compartir con los estudiantes de Pedagogía y de Talento Humano todas las experiencias de capacitaciones y conocimientos transmitidos a través de la vía virtual. Esto quiere decir que tenemos la capacidad y el conocimiento para poder lograr excelentes proyectos. Vamos hacia adelante, UNAM. Hola, mi nombre es Daniel Revelo, estudiante del tercer nivel de la carrera de Gestión del Talento Humano del Instituto Cordillera. Para mí fue un gusto poder compartir información con los estudiantes de la UNAM. Considero que esta experiencia es muy valiosa ya que me permite formarme mejor tanto de manera personal como profesional y ser un gran gestor del talento humano. Hola, mi nombre es Ivette Bajaña y soy estudiante del segundo nivel de la carrera de Gestión de Talento Humano y tuve una experiencia gratificante y excelente al recibir estas capacitaciones sobre el tema las relaciones interpersonales en el mundo laboral. Sobre todo porque los chicos de la UNAM se preocuparon porque nosotros aprendamos a profundidad y sobre todo demostraron que no es un impedimento el trabajar en vías telemáticas. Hola, soy Josué Rondal, estudiante del tercer nivel de la carrera de Gestión de Talento Humano del Instituto Cordillera. En esta actividad que nosotros tuvimos junto con la prestigiosa Universidad de la UNAM, pudimos impartir y compartir conocimientos con esta universidad, lo cual fue una experiencia muy agradable y grata para mi persona, debido a que siempre se pudo tener el enfoque para la mejora de ambas carreras. Por lo tanto, espero que estén muy bien las personas que pudieron compartir el conocimiento con nosotros y también pudo mejorar la experiencia que tuvieron de parte de nosotros. Hola, me llamo Carlos Torres, soy estudiante de segundo nivel de Gestión y Talento Humano. Hace poco recibimos una capacitación de los estudiantes de la UNAM que iba con un tema muy interesante que se refería a cómo influía en nuestro desempeño la relación entre alumno y maestro. Me parece un tema muy interesante, la verdad, y creo que los estudiantes de la UNAM hicieron un buen trabajo en implementarnos su punto de vista acerca de este tema y algo que fue muy interesante para nosotros y para toda nuestra carrera. Hola, soy Tatiana Puente, estudiante del tercer nivel de la carrera de Gestión de Talento Humano del Instituto Universitario Cordillera. Mi experiencia fue muy importante ya que pudimos compartir conocimientos con la prestigiosa Universidad Autónoma de México. Hola, mi nombre es Doménica Prado, soy estudiante del primer semestre de la carrera de Gestión de Talento Humano. El curso acerca del pensamiento crítico que vimos con los chicos de Pedagogía de la UNAM nos ayudó mucho, ya que como jóvenes debemos poder aplicar este tipo de temas tanto en nuestra vida personal como en un futuro profesional. Fue muy grato compartir estos conocimientos con ellos, ya que en el Ecuador no se le da la debida visibilidad. Sin embargo, nos encargaremos como estudiantes de darle la luz que se debe. Muchas gracias, UNAM. Muchas gracias por compartir este video. Y bueno, se podrán preguntar un poco sobre por qué las y los chicos que daban su testimonio nos hablaban de diversos temas, ¿no? La respuesta es porque este COIL que llevamos a cabo entre la FES Acatlán y ITSCO en Ecuador
fue un esfuerzo conjunto, ya que nosotras como estudiantes de pedagogía del último semestre, nos encontrábamos en nuestra asignatura de diseño y evaluación curricular. Al tener esta asignatura, nuestra profesora nos dio la tarea, nos dio el proyecto de llevar a cabo un curso en específico que nosotros pudiéramos implementar con las y los compañeros de ITSCO, ¿no? En el caso de mi curso, del curso que yo desarrollé en compañía de una colega y 2 colegas más, fue un curso sobre el rol de la mujer en la sociedad actual. Este curso fue importante y fue bastante relevante porque nos permitió conocer cómo la perspectiva de género, que justamente es el tema que nos une aquí en este tipo de programas, es necesaria y se puede implementar incluso a distancia, ¿no? Es un tema que es muy importante de poder abordar, que tal vez aquí en México ya tenemos el conocimiento, ya sabemos cómo está la situación, tenemos incluso instancias en todas las instituciones de educación superior que se encargan de promover la perspectiva de género, pero para nosotros fue importante el poder ver qué está sucediendo en los otros lugares, ¿no? Cómo es que se está llevando a cabo la perspectiva de género en otros países, qué es lo que está sucediendo. Y para esto, nosotras y nosotros como estudiantes tuvimos que llevar a cabo investigaciones sobre cómo es estar y cómo es vivir como mujer en Ecuador, ¿no? Una cosa es el conocimiento de acá de México, la situación que vivimos las mujeres en México, pero es completamente diferente el contexto que se vive en otros países. Incluso, aunque sea Latinoamérica, aunque tengamos un contexto parecido, la situación específica es muy diferente. Y el poder desarrollar esta experiencia con las y los estudiantes de Ecuador fue bastante enriquecedor para nosotras, específicamente hablando de mí, porque me parece que el poder compartir con ellas, con ellos, los conocimientos que poco a poco fuimos construyendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de diseñar incluso una plataforma digital, ¿no? Un tipo, en la plataforma de Moodle, diseñamos todos los contenidos, hicimos el diseño curricular, pero también el diseño instruccional de todo este curso, dimos la evaluación, dimos las clases sincrónicas, dimos tareas asincrónicas, tuvimos la oportunidad de dar retroalimentación, de poder ver cómo iban avanzando a lo largo del curso y todo esto que pudimos desarrollar nos dio la pauta de cómo los COIL son, pues, por así decirlo, el futuro de la educación, ¿no? Y sobre todo para nosotras que somos pedagogas, que estábamos hace un semestre en formación y que ahorita ya estamos ejerciendo, pues la importancia de poder llevar a cabo este tipo de actividades que nos permitan, sí, llevar a cabo la pedagogía, pero también en el caso específico de la perspectiva de género a todo el mundo, pues me parece que es algo aún mucho más gratificante. Interesante, Giselle, lo que cuentas y la experiencia que tuvieron. Y además me permites poner en escena 2 temas que creo que son importantísimos en esto. Uno es que los COIL se pueden hacer no necesariamente siendo de la misma carrera aquí que en el extranjero. Eso es importante porque a veces las carreras tienen otro nombre, una perspectiva un poco diferente, pero esto que tú estás contando muestra que podemos trabajar más allá del título que tenga nuestro programa académico. Y otra cosa que me parece muy importante con respecto a la perspectiva de género que dices y de cómo podemos saber también qué sucede, no solo qué sucede en otros países, sino que llevar más allá de nuestras fronteras la propia experiencia de la UNAM, que llevamos mucho tiempo trabajando en el tema de género, que desde el 2020 existe justamente esta coordinación para la igualdad de género, que se han generado políticas universitarias que son punta de lanza en toda América Latina. Perdón, y quisiera comentar algo que deberíamos, fíjense, en realidad estoy lanzando una propuesta así, aventurada y aventurera, pero que me parece que es importantísima.
En una de los programas fuertes de la Coordinación para la Igualdad de Género, justamente es el de la docencia para la igualdad de género. Y dentro del programa de docencia tenemos distintos recursos para que las y los docentes de nuestra universidad se capaciten para trabajar, para impartir sus clases con perspectiva de género, porque esto que decían tanto Trilce como Sandra, de incorporar a las mujeres a la bibliografía, poder publicar y ser evaluada en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. Esa es una de las tantas cosas sobre las que trabajamos. Me parecería fundamental que cada profesor o profesora que se comprometa a dar un curso COIL se capacite también en perspectiva de género, porque es una manera de que en la práctica transmitamos al resto del mundo la experiencia de nuestra universidad, a la vez que fortalecemos nuestro propio cuerpo académico. Eso me parece que sería buenísimo. Y a quienes tengan curiosidad por conocer estas herramientas, que ojalá sean muchas y muchos, les invitamos a entrar a nuestra página web. Ahí en el programa de docencia para la igualdad, verán que hay, por ejemplo, algo que a mí me gusta muchísimo, que es una caja de herramientas para la igualdad, que sirve muchísimo. Son algunos tips que son fundamentales para que garanticemos esta perspectiva de igualdad de género dentro de nuestra universidad, ya sea que les estemos dando clases, y ahora me pongo en el papel de profesora yo misma, como profesora que soy de la UNAM, dentro de mi aula, pero también si estoy trabajando con estudiantes de otras latitudes, ¿no? Entonces, creo que estamos haciendo un combo de ganar-ganar que finalmente es para lograr cada vez mayor igualdad en todos los sentidos, ¿no? Porque fíjense qué interesante, y perdón que tome la palabra un momento, pero uno de los comentarios que nos llega, que es de Vianney Mejía, se quedó enganchada con algo que se dijo en las presentaciones, y es esto de que menos del 1% de nuestros estudiantes se van al extranjero apoyados por la universidad. Y entonces, en este sentido, ella dice, sin duda es muy importante buscar estrategias para modificar estos números, y qué mejor en este sentido que aprovechar las tecnologías a favor de la igualdad social. Entonces, tenemos esta igualdad social y ahí mismo tenemos la igualdad de género. Creo que son elementos importantísimos para crear conciencia y sensibilizar en nuestra propia universidad, pero también para ir creando las condiciones de transformación que estamos requiriendo en el momento actual. No sé si, a ver, tengo por ahí una pregunta más antes de darles la palabra para ir cerrando. Fíjense, aquí una de las preguntas, ¿se acuerdan? Era, ¿qué te ha impedido tener una experiencia de aprendizaje en alguna universidad del extranjero? Y Andrea Rubí Martínez dice algo, lo captó por el lado de incluso de los COIL, como esa experiencia de aprendizaje en el extranjero. Y dice, estudio en Suayet y no hay intercambio académico en esta modalidad. No sé realmente en qué licenciatura, en qué carrera, pero me parece importante, y ustedes tienen la posibilidad, sobre todo Dolores, Guadalupe, de ver qué está sucediendo con Cuayed en este sentido, y a lo mejor hacer una convocatoria específica para Cuayed, para Suayed, para el sistema de universidad abierta y educación a distancia, para que puedan sumarse a los cursos COIL. Luego teníamos otra pregunta, que era de qué tema te gustaría que se diseñara un COIL en tu escuela o facultad, y Cecilia Núñez dice comunicación con perspectiva de género. Sin duda, la comunicación con perspectiva de género, que es uno de los ejes también
de la Coordinación para la Igualdad de Género es importantísima, porque luego armamos una cantidad de cosas cuidando que tengan perspectiva de género, pero quienes comunican no siempre tienen o respetan esa perspectiva. Entonces, se trata de un trabajo permanente y de alguna manera los COIL nos permiten ir cultivando todo esto. La maestra Dolores González Casanova quería hacer un comentario. No sé si quieras ir cerrando, además, Dolores, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, creo que ha sido muy rica esta conversación, incluyendo los comentarios y las preguntas que nos han enviado, que tomaremos muy en cuenta. Y me gustaría nada más subrayar con los ejemplos que ya vieron, cómo nosotros decimos en español, COIL es por las siglas en inglés, pero en español significa aprendizaje colaborativo y subrayamos mucho la palabra aprendizaje. Está puesto en el aprendizaje, no tanto en los créditos, en los títulos, sino en que es una manera de aprender que potencia muchísimo el aprendizaje, porque hay una gran flexibilidad, como pudieron ver también con el ejemplo en el que participó Ixchel. Se genera la multidisciplinariedad. Nosotros pensamos que los COILs favorecen mucho el que se hagan cursos multidisciplinarios, la igualdad también, desde varias perspectivas. Entonces, sí creemos, como dijo Ixchel, que hay un gran futuro para los COIL y que no hay vuelta atrás. Entonces, o sea, muchísimas universidades en el mundo ya tienen esta modalidad de aprendizaje y nosotros en la UNAM creemos que cada vez va a haber más y más ejemplos como estos. Entonces, quisiera también invitarlos a que revisen la revista UNAM Internacional, que es una revista digital y que en varios de sus números ha publicado artículos sobre diferentes experiencias COIL, que son muy diversas. Entonces, si visitan revista.unaminternacional.unam.mx, podrán ver otros ejemplos de este tipo. Y muchísimas gracias Sandra Lorenzano por invitarnos, y a todas las personas que están atendiendo este programa, pues muchísimas gracias por su atención. Dolores, ¿podrías repetir la dirección electrónica Sí, de la revista, por favor? quisiera ponerla, no sé cómo, https revista.unaminternacional.unam.mx. Perfecto, mil gracias. Y fíjense qué interesante. Conforme vamos hablando, van apareciendo las preguntas de la gente que nos está escuchando, por supuesto, viendo. Les agradecemos muchísimo. Entonces, paso un par de preguntas. Se han sumado más. Sara Guadarrama nos dice, yo las paso las preguntas, 3 que tenemos aquí, para que vayan respondiéndolas. La primera, Sara Guadarrama, que nos dice, ¿cómo se elige a los docentes y alumnos para ser parte de un COIL? Es la primera. La segunda es de Patti Pacheco Maravilla, que pregunta cuántas clases COIL hay hoy en la UNAM, que esa es una pregunta interesante y siempre lo comentamos. Y la tercera es de Cecilia González Landín, que dice muchos saludos a todas las personas que nos comparten esta información tan importante. Muchas gracias. Sería increíble que también se incluyeran en los contenidos herramientas que permitan la accesibilidad para la comunidad estudiantil con discapacidad. Qué importante, Ceci González Landín. Sí, muchas gracias. ¿Necesitan que repita alguna de las preguntas o no? Adelante. Pues Guadalupe Vadillo. yo quisiera comentar sobre quién elige. Esta es una cuestión de lo más democrática porque tiene que ver con las voluntades de docentes y estudiantes. Es decir, un grupo puede ponerse de acuerdo y decir, la verdad sería padrísimo tener esta experiencia internacional con gente de
y puede ser de cualquier lado del mundo, y se articula de acuerdo a los esfuerzos que hagan como grupo y particularmente como docentes. Entonces, esto es algo que surge de quienes utilizan el COIL, y eso lo hace todavía más interesante. Adelante, Sí. Dolores. Bueno, yo quisiera añadir también que a veces las propuestas de realizar un curso COIL surgen de otra universidad que invita a la UNAM a participar y envía sus temas de interés. Nosotros, si las recibimos en DGESI, las canalizamos a través de los responsables de internacionalización de cada entidad académica para que consigan a un académico o académica interesadas en colaborar en ese proyecto. En cuanto al número de calls, no contamos en la UNAM, por lo pronto, con una lista de cursos que se realizan en esta modalidad, porque estamos empezando, estamos impulsándolos apenas. Sabemos, desde la DGESI se han organizado unos 30 cursos a lo mejor, desde hace 2 años, pero sabemos que muchas entidades académicas tienen esta modalidad, pero las realizan directamente sus profesoras o profesores y las llevan a cabo. Como no se necesita mayor cuestión administrativa, una profesora decide colaborar con otra profesora en otra universidad y realizan su curso con las alumnas y alumnos que están inscritos en su programa. Entonces, desde la DGESI justamente estamos también intentando registrar todas esas experiencias. Para el tamaño de universidad que tenemos, de 370,000 alumnas, necesitaríamos estar haciendo aproximadamente mínimo unos 200 o 300 cursos simultáneamente. Esa es nuestra meta. Y hay una comisión, COIL, que trabaja hacia esa meta. Pero no están registrados como para que ustedes, como estudiantes, puedan decir, yo me quiero inscribir en tal curso. Es algo que tienen que ver, como comentó Sandra Centeno, como comentó Trilce, con sus propias profesoras o profesores para que realicen alguno. Y bueno, si quieren más información, nos pueden escribir directamente a la DGESI. Con mucho gusto contestamos sus correos. Mi dirección es dgcasanova@global.unam.mx. Muchísimas gracias. O meterse a la página COIL que coordina la comisión COIL, donde también pueden anotar ahí y decir cuáles serían sus preferencias. Muchísimas gracias. Creo que como bien dijeron, lo que hay que hacer ahora como estudiantes es empezar a presionar a sus profesores y profesoras para que, pues en realidad, enriquezcan su propia docencia con todas estas herramientas y ustedes puedan tener esta experiencia internacional que seguramente será tan maravillosa como la que nos han compartido ya las compañeras. Yo les agradezco muchísimo que pues hayan compartido con la audiencia de estos miércoles para la igualdad, de la Coordinación para la Igualdad de Género, que hayan compartido todo este saber, toda esta experiencia, pero sobre todo este entusiasmo y toda esta confianza en una herramienta que está demostrando ser realmente muy, muy rica para todas y para todos en la vida académica. En la vida académica y en la personal, porque no nos han contado, y algún día podríamos hacer ese programa, los chicos y las chicas, cómo se están vinculando con sus colegas de otros países y todo lo que eso significa en términos personales, en términos de enriquecimiento, de vínculos, de esto que decíamos, la experiencia cultural, que permítanme decirlo, la experiencia cultural nunca es una experiencia que va por su propia cuenta, sino que involucra lo afectivo, lo emocional, lo intelectual,
Entonces, pues esta experiencia COIL nos permitiría todo esto, como decíamos al comienzo, prácticamente sin movernos del salón de clases. Qué rico, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un privilegio tenerlas cerca a todas. Muchísimas gracias al equipo de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género. Muchas gracias siempre a nuestra queridísima coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, que es quien permite estos espacios, y a la equipa de la SIGU, que siempre tiene enorme generosidad e interés en nuevos proyectos. Un saludo muy especial a nuestras compañeras y compañeros de la Comisión COIL, y bueno, quedamos todas pendientes de sus comentarios, de sus correos, de sus mensajes, para acompañarlas y acompañarlos en la creación y en el fomento de los cursos COIL. Y luego vengan y cuéntenos un poquito cómo les va con esto. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse, por supuesto. Gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego. Buena tarde. Gracias.